saludándote a ti, por supuesto, y Muy encantada amable. de poder estar en comunicación con toda la audiencia. La veo, pero que viene con todo, la veo muy animada, la veo Claro, pues prendida. hay que estar animados, ¿no? Sí, pues sí. No hay ¿Qué motivo remedio? para no estar animados, No, claro. ¿no? Oiga, Además, bueno, pues la situación, ¿no? La situación. ¿Qué le parece? ¿Qué le pareció el informe del presidente? el informe del presidente de México me pareció bien, es su estilo. La gente, el licenciado López Obrador maneja muy bien la comunicación política. Todo estuvo preparado para que él fuera el centro de atención del informe ciudadano, el tercero. Entonces la gente al principio, a su estilo, pues estaba más interesada en saber por qué era tercero y no primer informe, ¿no? Estuvieron los que siempre están en los informes de los presidentes. Estuvo la clase política, ahora de Morena, legisladores federales y el sector empresarial, que a partir del día domingo me parece que se abren nuevos derroteros en la relación con el presidente de México, tras reconocer públicamente y agradecer a tres hombres poderosos en materia financiera, uno de ellos considerado dentro de los más ricos del mundo, su intervención para destrabar el conflicto con Comisión Federal de Electricidad. Entonces me parece que la situación económica no buena, que es uno de los saldos negativos del informe del presidente, que se dio en este primer año, justamente fue por esa incertidumbre que generó López Obrador a la clase empresarial, que no le invirtió. Pero a partir del domingo creo que van a hacer las cosas de manera distinta. Me parece que es bueno que haya reconocido que ni en materia económica ni en materia de seguridad su gobierno ha dado los resultados esperados. Lo veo sobrado, políticamente hablando. Creo que no se ha querido quitar la... Cuando dijo la oposición está moralmente derrotada. Sí, me parece que ¿Un exceso? Es un exceso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas él mismo lo sabe, porque lo ha padecido en carne propia. Ni todos los triunfos son para siempre, ni todas las derrotas son para siempre. Y me parece que no ha querido despojarse del overol de candidato en campaña para Debería asumir, ser más magnánimo, ¿no? pues más que magnánimo. Porque si tú hablas Maquiavelo, y Maquiavelo habla de eso. Exactamente, ¿no? pero debe de ser presidente de México. Sí, claro. Y genera mucha polarización con este tipo de actitudes el licenciado López Obrador, presidente de México, y creo que lo que el país requiere en estos momentos es estabilidad, tranquilidad, unidad, y él no la está promoviendo. Él me parece que inclusive goza, disfruta que se generen estas situaciones de encono. Y creo que a la larga le puede ir mal, no solamente a su administración, porque al final de cuentas su administración se acabará en 6 años, sino a México entero. La sociedad está muy polarizada, estamos viviendo una crisis de seguridad gravísima y siento que él no tiene la percepción, aunque lo haya reconocido, de el momento tan difícil que vive el país, y que no está haciendo nada él en lo personal como el jefe del gobierno mexicano para realmente no solamente decirlo de boca para afuera, sino expresarlo, sentirlo y además actuarlo, de hacer un gran llamado a la reconciliación nacional. Eso me parece una actitud así como que yo lo sé todo, yo conozco hasta el último rincón, sé todos los problemas, o sea, nadie me sobrado puede... políticamente, sí. Y ya empiezan a darse algunas diferencias de cifras entre las cifras duras que se entregaron en el legajo al Congreso Federal por parte de la Secretaria de Gobernación y lo expresado por él en su mensaje ciudadano. Ciertamente. Esto de que esta conexión con los empresarios, estos hombres multimillonarios, ¿no es la continuidad de estos gobiernos neoliberales que tanto se critican? Pero pues, como yo digo que soy de izquierda, yo sí puedo hacer negocios con Carlos Slim. Antes era el prestanombres de Salinas, ¿no? Ahora pues, es un aliado. ¿Cómo? Bueno, el licenciado López Obrador siempre ha tenido una relación de muchos claroscuros con el propio Carlos Slim. Hay que reconocer que cuando fue jefe de gobierno hubo un gran acuerdo empresarial político con Carlos Slim. Gracias a ese acuerdo entre el que era jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y Carlos Slim, pues disfrutamos hoy, propios y extraños,
de la maravillosa recuperación del centro histórico de la Ciudad de México, Sí. ¿no? Entonces, y en esa relación han habido momentos álgidos, han habido momentos de acercamiento, momentos de alejamiento, pero que uno sabe, políticamente hablando, que lo requiere, y el otro pues tampoco es tonto para no seguir invirtiendo, porque además le gusta a Carlos Slim invertir en su país, ¿no? Entonces, me parece que por eso se están dando esas condiciones. Por eso digo que la gente que acudió al informe pues no fue nada distinto a la gente y a las personalidades que acudían a los informes ciudadanos de los expresidentes. ¿Y no le pareció una priistas o mañanera, panistas? perdón que le interrumpa, una mañanera pero con otros invitados? Pues es que ya no digamos que no resultó novedades, con tanta espectacularidad por el tema de las estas conferencias de prensa mañanera, que han cumplido su objetivo. E insisto, me parece que el presidente López Obrador, si hay algo que reconocerle entre muchas cuestiones, es el tema de el excelente manejo político en materia de comunicación. Una de sus grandes aportaciones en este primer año de gobierno, es el combate a la corrupción. Creo que ahí hay una coincidencia con todos los mexicanos, la forma en que ha desnudado pues todos los excesos que hubieron en la última administración priista, y me parece que eso es una de los positivos que lo impulsa a que llegue este primer año con más de casi el 70% de los mexicanos calificándolo bien. Claro, eso será la intención de aparecer en las boletas con este tema de la revocación de mandato. Al parecer ya acordó que no va a ser el mismo día de la elección de la intermedia, sino va a ser hasta noviembre. Eso genera buenas expectativas a otros aspirantes que no sean de Morena. Pues por lo menos lo que hace es de que el presidente cumple con una situación de que no es bueno que él otra vez esté en las boletas, ¿no? Como ocurrió en el año 2018. Ajá. Entonces me parece que está bien. Oiga, aquí en Tabasco, ¿cómo están las cosas? Bueno, yo, Diputada, Juan, primero Dolores te Gutiérrez. quiero agradecer. Entramos muy de lleno y Ajá. no pude agradecerte el espacio, pero básicamente el objetivo de esta visita es decirle a tu amplio auditorio que ya estamos listos. Bueno, tu servidora por lo menos en el Congreso del Estado el próximo jueves inicia el primer periodo de sesiones del segundo año legislativo. El 5 de septiembre iniciaremos estos trabajos de un periodo que va a ser muy intenso. Y que, si me permites, dividirlo en tres partes. Primero, a mí me parece que los 35 diputadas y diputados tendríamos que llegar con una valoración de lo que hicimos y de lo que dejamos de hacer en el Congreso en el primer año. Y esa valoración tiene que ver que a la ciudadanía le estamos dando más deberes, le debemos trabajo que haberes. ¿Por qué? Porque hay muchas iniciativas que están en la congeladora, que se presentaron durante el primer año legislativo de trabajo y que por distintas circunstancias no pasaron, y que ojalá que para este segundo año legislativo no sigamos con la misma tendencia de tratar de subir cada martes y jueves con una iniciativa nueva, claro, sino que lo ideal sería que todas las comisiones pudiéramos trabajar y se sacaran las iniciativas que están en la congeladora esperando ser atendidas para sacar el rezago. Concretamente, en el caso de Dolores Gutiérrez Zurita, sí, a mí en lo personal me interesa mucho y voy a seguir insistiendo en varias iniciativas que presenté a lo largo del primer año legislativo. Por ejemplo, la presentada el día 29 de noviembre del año pasado, que fue una reforma al artículo 9 de la Constitución Política en materia de paridad de género para lograr la igualdad sustantiva en materia de género en los 3 niveles de gobierno. ¿Con qué se come esto? Si esta iniciativa la hubiesen aprobado en el primer año legislativo y estuviera ya aplicándose, si el gobernador del estado, el titular del poder legislativo, la titular del poder legislativo, el titular del poder judicial y de los entes autónomos, cuando decidieran cambiar
a alguien de sus estructuras tendrían que ser sustituidos o sustituidas por una persona del mismo género. Y pongo el caso, si el gobernador hubiese querido sustituir a la titular de Cultura, por decir algo, tendría que llegar una mujer a ese cargo. Esa es la igualdad sustantiva. Hombre por hombre, mujer por mujer. Mujer por mujer. Entonces, no la han atendido, como tampoco han atendido el tema de, que me parece fundamental, Juan, Sí. por el tema de los feminicidios en Tabasco. Presenté el año pasado también una iniciativa al Código Penal y al Código Civil, al Código Civil, para que la patria potestad, cuando haya un feminicidio, cuando la patria potestad de los hijos Sí. no se quede con los abuelos paternos, sino que queden los hijos bajo el resguardo y protección de los abuelos maternos. ¿En todos los casos o nada más en casos? Feminicidios. Ajá, cuando el marido... Claro, exactamente, ajá, por eso son mata a la esposa. esposa. Entonces, bueno, esta me parece fundamental porque de por sí los niños en muchos casos son testigos de esos lamentabilísimos hechos. Luego quedan bajo el resguardo de los padres, de sus abuelos. Que habría parcialidad, ¿no? Es correcto. Entonces, bueno, ahí está guardando el sueño de los justos, no le quisieron entrar al tema. Pero también decirte, por ejemplo, que hay dos iniciativas muy interesantes de algunos otros partidos políticos, y concretamente me refiero al tema, a la fracción parlamentaria de Morena. Una diputada de Morena, la diputada de Cárdenas, Maite Zapata, presentó dos iniciativas en materia electoral que me parecen importantísimas y que si no se atienden y no se aprueban bien en el periodo de septiembre, máximo el periodo de enero, no podrán entrar en funciones para el proceso electoral intermedio. ¿De qué se trata? Que, por ejemplo, las representaciones, las listas de candidatos a representación proporcional en el siguiente proceso electoral sean encabezadas por mujeres en aquellas zonas en donde se hayan sacado los mayores porcentajes de voto. Claro. No, entonces, Se ganaron. Es correcto. Llevar mano, ¿no? Luego, también una más para verdaderamente aplicar estrategias contra la violencia política de género. Ahí están guardando el sueño de los justos. Y creo que lo que tenemos que es llegar al Congreso el próximo jueves sin ver los colores de las fracciones parlamentarias que hayan presentado estas iniciativas, sino la utilidad, el beneficio a la sociedad. Claro. Porque a mí me llama mucho la atención que en este proceso de receso se haya convocado a dos periodos extraordinarios y en uno de ellos se haya aprobado una ley para proteger a las mascotas. Y dicho sea de paso y con todo el cariño a las mascotas. Sí. Pero la mayoría de Morena no está interesada, por ejemplo, en sacar un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades correspondientes a que le pongan ojo al chícharo, Como que no hay a jerarquización, ¿no? cómo se respetan, si es que se respetan, los derechos humanos de los adultos mayores que por necesidad y no por gusto están trabajando como cerillos en las tiendas de autoservicio. Entonces, no puedo creer que sea más importante para la mayoría de Morena sacar un exhorto, una iniciativa de reforma para proteger a las mascotas, pero no para salvaguardar los derechos humanos de los adultos mayores trabajadores. Entonces, este es el panorama, Juan, en cuanto a iniciativas que en lo personal a mí me interesa y voy a seguir empujando, como voy a seguir empujando. ¿Y por qué se toman esos criterios? ¿Cómo, qué pues se es puede que hacer? ellos son de mayoría y ellos son los que deciden qué se hace o qué no se hace en el Congreso. Por ejemplo, en materia de transporte, presenté una propuesta para que todas las compañías que ofrecen el servicio de arrastre de coches a través de las grúas, aunque ahora ya tiene grúas la PEC, publiquen los costos del arrastre. 2, te den un recibo fiscal. Y 3, que el gobierno del estado a través del diario oficial publique cada enero las tarifas oficiales. Tampoco le han querido entrar al caso y sabemos que este es un tema que a la gente le duele. Claro. Muchísimo. Y solicité y propuse que se incluyera también en la ley del transporte los derechos del peatón, la Carta de los Derechos del Peatón.
tampoco le han querido entrar. Entonces, bueno, yo estoy a la expectativa. Hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Hay que aprovechar el tiempo, y priorizar lo que pueda ayudar a la sociedad a una mejor convivencia y, por supuesto, también ayudar al Ejecutivo del Estado a que pueda ofrecer mejores condiciones y generar empleo que tanto se necesita. Cabe mencionar que la mayoría de las iniciativas, por no decir todas, de las iniciativas que han enviado el Ejecutivo, que por cierto ha sido un gran legislador en el primer año de sesiones, han salido. Se ha priorizado la atención de las iniciativas enviadas por el Ejecutivo. ¿No se la compra usted a Dan Augusto, al gobernador, de que mantiene una sana distancia y respeto y autonomía? No, por supuesto que sí se la compro. Lo que pasa es que él también tiene ese derecho y lo ha aprovechado, ¿sí? Y de quien ha salido más iniciativas, si tú revisas todo el listado de iniciativas, ha sido del Ejecutivo del Estado, sí, ¿no? Entonces, tampoco, como la cuestionada ley esta antiextorsión, es correcto, o la ley de obra pública. Otro tema que será fundamental, Juan, en este periodo, es el tema de que vamos a recibir el presupuesto. Sí. El primer presupuesto hecho totalmente por la administración de Morena, el presupuesto de ingresos y de egresos 2020. Y este me parece que va a ser el momento más significativo que tendrá el gobierno del Estado, primer gobierno de Morena, para visualizar qué sello y cuál va a ser el legado de los 5 años, porque uno ya se le fue a Dan Augusto López Hernández como gobernador, ya está corriendo, cuando termine su sexenio. Es decir, cuál va a ser el legado del primer gobierno del Estado de Morena. Y me parece que ahí lo que tenemos que hacer los diputados y las diputadas es revisar puntualmente el Plan Estatal de Desarrollo. Porque en el Plan Estatal de Desarrollo están marcadas las líneas por donde pretende transitar este gobierno. Habla, y me gusta que lo haga, ojalá lo apliquen, de los objetivos de desarrollo sustentable. Pero el tema fundamental, Juan, es Tabasco tiene hoy la oportunidad por primera vez de construir el próximo presupuesto de egresos y de ingresos del gobierno del Estado con la participación de la sociedad en general, a través de un debate público y abierto y la definición de un presupuesto participativo, que esto nos pondría en otro nivel. Ojalá lo hagan. Se requiere una participación de la ciudadanía para que sea la ciudadanía que, junto obviamente con el gobierno, con los colegios de especialistas, digan, a ver, tú estás pensando que se debe ampliar esta carretera, explícanos por qué y por qué le quieres mandar tanto presupuesto. Nosotros los ciudadanos consideramos que lo que Tabasco tiene que hacer es meterle mucho a las obras de drenaje y alcantarillado en todo el estado, claro, ¿no? Eso es un presupuesto participativo, que entre todos definamos las prioridades en materia presupuestal del año siguiente en el gobierno. Pues es lo inteligente, ¿no? Eso debería no de pensar ser. no electoralmente, nada más, ¿no? El otro tema fundamental de este periodo, Estamos Juan, platicando con la diputada Dolores Gutiérrez, sí, dígame. El otro tema fundamental es, vamos a tener las comparecencias de los funcionarios. La pasarela, exactamente. Y por supuesto también tendremos y cerraremos con ello el periodo de sesiones con la votación de las cuentas públicas 2018. Ese es el punto, ese también es un punto muy importante, por lo que respecta a usted, que fue parte de la administración pasada. ¿Tengo que ir a una pausa? Una pausita breve y regresamos. Por supuesto. Con esto, ¿no? Es un tema en el que pues hay algunas voces que dicen, bueno, no debería participar, no debería de votar porque fue juez y parte, por los cuestionamientos que hay sobre el gobierno de don Arturo Núñez, de su esposa Marta Lilia, etcétera, lo que ya sabemos. Y bueno, también lo que está pasando hacia el interior de la fracción parlamentaria del PRD, ¿no? Con Agustín Silva, que es un tema ya recurrente, que ya lo ha tocado la diputada Dolores Gutiérrez, pero que brinca pues el tema de que pues actúe de la forma que actúa Agustín Silva y de la postura que ha guardado la diputada Dolores Gutiérrez desde el principio, en referencia a este personaje, ¿no? Ella sí marcó su línea desde el principio, cuando pues a lo mejor no sabíamos acá afuera del Congreso lo que estaba ocurriendo allá al interior. Vamos a la pausa y regresamos. Son las 8:24. Bueno, pues todo este recuento que hizo la diputada Dolores Gutiérrez antes de irnos a esta pausa
fue porque no todo es cuentas públicas, ¿verdad? Así Entonces es. hay todo un panorama de cosas que hay que hacer, porque además tiene toda la razón. A veces hay diputados que lanzan iniciativas como si fueran tortillas y solamente para tener que presumir en los informes y no tienen la menor intención de convertirlas en leyes que sean de beneficio colectivo. Y tengo entendido que ese debe ser el espíritu de una ley, ¿no? Que beneficie al mayor número de personas. Y además, en su función como presidenta de esta comisión, ¿verdad? Sí, sí. De Igualdad de género de y igualdad de derechos humanos. género, pues creo que también, y conociéndola, pues era muy difícil pensar que no se iba a meter de lleno, ¿no? A trabajar así, ¿no? Es ¿Así era en la correcto. escuela también, diputada? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Hay cosas que nunca cambian, ¿no? Hay cosas que nunca cambian. Sí, oiga, no, pues preguntarle lo del gobierno de don Arturo Núñez, ¿no? Sí. Que pues, todo lo que se dice, todo lo que no pasó, lo que sí pasó, lo de doña Marta Lilia también, y el propio Gaudiano también. No sé si usted ve que está bien el manejo, porque una cosa es el manejo mediático, la percepción que existe, y otra cosa es lo que está verdaderamente pasando. Bueno, mira, Juan, el pasado viernes el titular del OSFE cumplió en tiempo y en forma, entregando al Congreso del Estado su resolutivo, el análisis de la cuenta pública 2018. Ahora toca el turno a los integrantes de las 3 comisiones dictaminadoras de revisar cada uno de los legajos. Es muchísima información, por cierto, entregada por el titular del OSFE. A partir de ahí, ellos determinarán la ruta crítica que van a seguir para la corroboración de toda esa información. Y por el otro lado, los entes señalados, morales y físicos, por el OSFE en sus resolutivos, tendrán también el tiempo para solventar estas deficiencias señaladas por el OSFE. Y bueno, a partir de eso, las 3 comisiones dictaminadoras deberán entregar en el pleno del Congreso, su fallo final, y es el que se someterá a votación cuando llegue el momento, y ahí es en donde las distintas bancadas y cada uno de los 35 diputados vamos a presentar nuestro voto. Se vota con el corazón ahí, porque por ahí decía el diputado Agustín Silva que va a anteponer el corazón y el afecto. Bueno, mira, yo no sé si se vota con el corazón. Yo creo que hay que votar de manera razonada, en el sentido de la verificación de los datos que se van a tener. Yo en lo personal no formo parte de ninguna de las 3 comisiones dictaminadoras, pero como diputada pues creo que lo mínimo que tengo que hacer es revisar todo el material, toda la documentación, y a partir de ahí, si me surgen dudas, sí tengo el derecho y la oportunidad de buscar al titular del OSFE y solicitarle la ampliación o la aclaración de las dudas que me puedan ir surgiendo, ¿no? Lo que sí te puedo decir es de que me parece que el voto tiene que ser en función del análisis de la documentación que se les está entregando a los integrantes de las comisiones dictaminadoras, ¿no? Claro, es decir, ellos analizan y ustedes votan. Ellos analizan y nos presentan un documento final, un dictamen final, que es el que se somete a votación. Lo que creo que tendríamos que hacer los diputados y diputadas que no formamos parte de esa comisión es estudiar hoy en día toda la información que nos ya proporcionó el OSFE, que la subió a su portal, e insisto, si tenemos dudas, ir y preguntar en el OSFE. Claro, sí tiene el dato de las observaciones y todo eso. Sí, por supuesto. Las tengo porque las tiene todo mundo. Sí, están aquí las tengo yo también. Están en el portal y estoy empezando a revisar. Es una cantidad impresionante de información. Entonces yo creo que hay el tiempo para que cada quien pueda determinar en base a datos duros, a datos comprobados, el tema de cuál va a ser el sentido del voto. Claro, usted no va con un sesgo particular ni... Yo lo que vuelvo a insistir, ayer me preguntaron mucho sobre eso los compañeros reporteros, es mi voto va a ser en función de la revisión que yo haga. Muy bien, pues yo creo que habrá que esperar, ¿no? Así es. ¿Y nos visita otra vez? Por supuesto. Se tiene que ir, ¿verdad? Pues ya casi. Ahorita tienen actividades. Sí. Muy bien. Muchísimas Oiga, pues gracias, le agradezco Juan. muchísimo. Te agradezco qué bueno muchísimo. Que vino, qué bueno que vino. Y te ves muy bien tú también. Sí, Oye, como que ya tienes que remendar el pantalón. Oiga, no llevo 3 puestas,
Oiga, quiero decir, y no es de los de moda. Oiga, quiero decir, ya sé cuál es su color favorito y no es el amarillo. ¿Cómo me di cuenta y no soy psíquico? ¿Por qué? Porque sí. Bueno, ¿y queda bien o no? Le queda muy bien. Bueno, muy le bien. queda muy bien. Se ve muy bien, además, Gracias, como Juan. que estuvo dando un recorrido, Me ¿verdad? estás, es que me ves con ojos de cariño, dice por ahí. Y nada más un saludo a toda la gente que te escucha en las comunidades, Juan. Gracias. Muchísima gente me pidió que te saludara cuando viniera a entrevista contigo, porque para ellos es muy importante seguirte. Tú eres un referente Muy en amable, los medios muchas de gracias. comunicación estatal. Tenían a veces dificultades porque no sabían en dónde estabas, pero gracias a las visitas que constantemente hago a los municipios y a las comunidades, pude ubicarlos y ya te están siguiendo. Pues muy amable, muchísimas gracias. Y voy a empezar un recorrido, estoy haciendo una lonita. Ya tenemos la mampara porque me voy a ir a las colonias. Excelente, a Juan. transmitir directamente con las personas que tienen pues necesidad de agua potable, de muchos servicios. Claro. Y creo que ese es el gen de esta iniciativa, de este programa, ¿no? Muy bien. Pues muchos Ok. éxitos, Juan. Gracias, igualmente, gracias. Porque además hay que decir que Dolores Gutiérrez es comunicadora, es comunicóloga. Entonces también por eso siempre anda con su cámara, siempre está en las redes sociales muy activa. Y por eso le reconoce a López Obrador que tenga sus mañaneras, porque es una herramienta fundamental. Le ha resultado muy, Muy bien. útil. ¿Verdad? Oiga, entonces no vamos por el rumbo de Venezuela, como dicen algunos. Pues a Venezuela hay que irlo a visitar y a conocer. Primero, aunque ¿no? dicen que tengo muy buenos amigos venezolanos aquí, Ujú. me dicen que a pesar de todo sigue siendo una belleza. Debe ser, ¿No? debe ser. Hay que irnos Y a dar las una vuelta. venezolanas, sí, todos. Bueno, que le vaya muy bien. Gracias. Gracias, No me hasta levanto luego. porque, No, por bueno, Dios. ahorita no tengo Tú sigues. corte, ¿eh? Gracias. Gracias. Lo bueno que no es televisión. No es televisión.